invitado especial y ese es un planteamiento inicial. No tengo acá un juguete que utilizo comúnmente con nuestros chicos con autismo para tratar de favorecer algunas habilidades de comunicación y socialización. Voy a presentarles algunas diapositivas, trataré de concentrarme más o menos en el tiempo, lo cual es complicado en 20 minutos tratar de abordar el tema sobre la detección y otras cosas. Muy bien, entonces, son 7 diapositivas, espero sean de su agrado y completar perfectamente lo que nos ha hablado la doctora Alicia Marco y el doctor Daniel Comín. En ese sentido, solo plantearía ideas generales y espero resolver solo una parte de sus preguntas y dejar de veras un abismo enorme, un porcentaje enorme de preguntas que no podré resolver, pero que dejarán la inquietud para el futuro. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Mi primera parte, la primera diapositiva, por favor. Comenzaré planteándoles un problema vital sobre la detección. Primero, me parece bien importante que definamos el autismo como una condición de la persona, que no como una enfermedad, y para eso entonces los 3 instrumentos que a continuación les planteo y las técnicas que permiten lograr la consecución de esos instrumentos son indispensables. No se puede evitar ninguno de ellos y me parece que es una condición bien importante para todos los que nos dedicamos a hacer la detección, diagnóstico, evaluación de chicos con autismo o con trastornos del espectro autista. Primero, va a ser indispensable que todos nos dediquemos a esto, hagamos primero observaciones. Ese es un instrumento vital. Ahí les pongo 2 técnicas que utilizamos actualmente en mi estado, en Aguascalientes, en México, para tratar de cumplir con esta obligación para la detección de chicos dentro del espectro autista. Entonces, las observaciones son vitales porque nos permiten ver en directo los indicadores que vamos a empezar a recopilar como indicadores del espectro autista. Si no hacemos observaciones y solamente confiamos en las entrevistas y las pruebas directas con el niño, entonces en realidad estamos faltando a un elemento fundamental, que es observar la conducta de nuestros chicos en los ambientes más ordinarios, más comunes, más cotidianos posibles. Esto es un gran instrumento y es indispensable. Yo recomiendo en general que las observaciones para hacer la detección inicial y el posterior diagnóstico definitivo de un chico con espectro autista tenga que ser en 2 contextos. El primer contexto, que me parece básico, es observarlo en un contexto cotidiano sumamente estructurado. Comúnmente la estancia infantil, el preescolar o la escuela o colegio donde se encuentre el chico, en sus condiciones más naturales. De ser posible también en casa. Y mi otro contexto de observación en el que comúnmente yo me exijo junto con mis psicólogos a hacer este instrumento es en un contexto relativamente desconocido, desestructurado, es decir, donde el lugar no permite tener una serie de actividades que están bien estructuradas, predestinadas y guiadas por un adulto. En ese sentido, colocar al chico en un espacio de juegos que sea relativamente desconocido para él nos permite mucho observar los indicadores de autismo que comúnmente no ocurren en espacios estructurados, es decir, en aquellos contextos donde el niño está relativamente bien habituado a hacer ciertas cosas con ciertas personas en ciertos tiempos. Le mostramos pues un contexto relativamente desestructurado. En el segundo de los instrumentos que propongo es inevitablemente entrevistas, ¿verdad? Ahí he colocado a 2 como entrevistas, si bien puede colocarse ciertamente como entrevista y prueba, ¿verdad? Pero bueno, tienen algunos ejemplos. Las entrevistas son importantes porque hay que aceptar que ninguna de las personas que atendemos los posibles casos de autismo y los autismos ya bien identificados, en realidad no podemos observar el todo, ¿no? Y sería muy injusto tener una simple plática de consultoría de 20 minutos donde observamos al niño y entrevistamos a mamá y que eso me permita suficientemente tener evidencia para yo entregar un diagnóstico definitivo. Tendríamos altos riesgos de hacer falsos positivos o falsos negativos de autismo si recurriéramos solamente a la entrevista y a una entrevista breve. En ese sentido, las entrevistas a conocedores expertos de ese chico que probablemente presente autismo es una condición indispensable.
No podemos evitarla. Como de lugar, a mí particularmente, ADR, que nos mostraba la maestra Alicia, me parece una entrevista muy bien estructurada, muy bien diseñada y con suficiente sustento estadístico y científico como para tener un dato más que aporta a nuestra detección de probables chicos con espectro autista. Por otra parte, existen también las pruebas y me parecen indispensables como las otras dos. Entonces tenemos observaciones, entrevistas y pruebas. Las pruebas tienen que ver con exponer directamente al chico con presencia de alguno de sus tutores o padres de familia a ciertos reactivos que le permiten realizar o mostrarnos algunos indicadores de desarrollo, sobre todo desarrollo comunicativo lingüístico, desarrollo social y afectivo y alguna capacidad para adaptarse a los cambios. De las pruebas que se utilizan, por lo menos acá en mi ciudad, que lo hemos utilizado muy fuerte en el Departamento de Educación Especial, al cual yo pertenezco en Aguascalientes, y que justo coordino esta área de autismo y otros trastornos de desarrollo, pues es FOSPAQ-R, que es una prueba original australiana, pero que ha sido adaptada para México y que ahora tenemos precisamente pues la información estadística para población mexicana, ¿verdad? Ahí lo encontrarán ustedes, se puede accesar muy fácilmente por internet, a lo mejor por Clínica Mexicana de Autismo o Clima, para que ustedes la puedan obtener y den una revisión respecto a los reactivos y su forma de calificarlo y su significatividad diagnóstica. Muy bien, voy a pasar al siguiente punto. La siguiente diapositiva, por favor. Se han hecho algunos intentos por tratar de poder hacer detecciones iniciales, aunque todavía no diagnósticos definitivos, en chicos con probable autismo antes de los 2 años. Un estudio clásico que a mí me parece muy interesante citar ahora para quienes nos están escuchando en toda Latinoamérica y España sería el estudio de Byron Cohen, Cox, Baird y otros autores sobre 16,000 niños con el estudio de CHAT, aplicando la prueba CHAT, que algunos conocerán, para la detección inicial de autismo o una prueba de tamizaje. Es decir, no nos permite hacer un diagnóstico definitivo de autismo, pero sí en cambio nos permitirá tener una cierta detección que nos pone los focos de alerta sobre en lo futuro encontrar ya muy definitivamente el diagnóstico del espectro autista. Se estudiaron 16,000 niños de 18 meses a 20 meses en una evaluación pediátrica. No fue pues una evaluación de quienes nos dedicamos al campo psicológico o psicoeducativo, sino estrictamente el campo médico. Los pediatras aplicaron la prueba CHAT, que implica una dimensión que tiene que ver con preguntas que se hacen directamente a los padres o tutores del pequeño atendido, y otra parte que está dedicada más bien a la observación y a la exposición de ciertas actividades del pediatra directamente con el pequeñito, ¿verdad? Se observaron finalmente en estos 16,000 niños, se encontraron un total de 12 casos que correspondían a la presencia de 3 indicadores que resultaron ser altamente significativos de riesgo de autismo. ¿Por qué es importante hacer la detección temprana? Como decía la maestra Alicia, partimos del principio, parece cada vez más sólido, y no solamente para el autismo, sino también para las otras condiciones de discapacidad, en que entre más rápido nosotros logremos obtener un diagnóstico preciso, estamos en condiciones de intervenir con mayor precisión y a una edad lógica más pertinente. Finalmente, debemos decir que las ideas sobre tiempos críticos, periodos críticos, donde ciertas funciones psicológicas se desarrollan con mayor facilidad respecto a otras edades cronológicas, parecen ser ciertas, de tal manera que el tiempo apremia. Detectar a temprana edad el autismo es una condición indispensable para un pronóstico mucho mejor de su desarrollo social, afectivo, comunicativo, lingüístico y en todo caso su afrontamiento con el currículo o con nuestra propuesta educativa en los siguientes años de edad. Por eso la importancia de diagnosticar antes de los 2 años de vida, si fuera posible. Hubo 3 indicadores altamente significativos según Byron Cohen para esta investigación. 1, la presencia la ausencia o la muy infrecuente presencia de gestos proto-declarativos y proto-imperativos. Este es un punto importante. Si bien se encontraban con ¿a qué se refiere protoimperativos y protodeclarativos? Bueno, viene precisamente de
ciertos esquemas de comunicación de tipo gestual, no verbal, como por ejemplo abrir y cerrar la mano o señalar con el dedo índice mientras establezco contacto visual con la persona a la que yo quiero comunicar. Una indicación, es decir, una orden como dame un juguete, o más importante aún, solamente el esquema que permite compartir a través de la señalización y compartir y establecer contacto visual con la persona a la que yo comunico un interés, ¿verdad? Entonces, los protodeclarativos tienen que ver, si lo pusiéramos en términos verbales, con mamá, observa hacia el techo ese insecto o bicho que va sobre el muro. Ese es un punto interesante. Es decir, parece que los humanos estamos genéticamente configurados para compartir nuestros intereses con otros humanos. No podemos quedarnos solamente con la información que nos cautiva o nos interesa, sino que rápidamente tenemos que ir sobre un adulto o alguien de la misma edad para compartir ese interés sobre el medio ambiente exterior. Ese es un punto crítico y parece que la ausencia o poca frecuencia de aparición de gestos protoimperativos y protodeclarativos son altamente significativos a los 18 meses o hasta los 24 meses, su ausencia, de que probablemente haya ahí un indicador alarmante de la posibilidad futura de la presencia de un trastorno de espectro autista. Las segundas son la ausencia o muy poca frecuencia de aparición de miradas de referencia conjunta. Es decir, nuestros pequeñitos, en la etapa que va de los 12 a los 18 meses particularmente, estar interesados por sincronizarse con lo que sus padres u otras personas o humanos de su vida cotidiana observan. Cuando una mamá observa, por ejemplo, hacia la ventana, hemos observado como pequeñitos, incluso antes de los 12 meses, también observan en dirección hacia donde mamá está observado, como si se viera él interesado, casi en automático, por registrar visualmente y auditivamente lo que otra persona de su vida cotidiana está también percibiendo. Ese es un punto también bien importante y por eso mucho preguntamos a los papás sobre eso o nos fijamos en los videos que nos entregan. ¿Está presentándolo o está ausente? Sobre todo en esta etapa en la que se hizo esta investigación, que son los 18 meses, 1 año y medio de vida. Muy bien. Ahora vamos al tercer indicador altamente significativo de alerta de un probable autismo en lo futuro. La ausencia de juego de ficción, también llamado juego simbólico. Nuestros niños comienzan a jugar, sobre todo hacia los 18 meses y hasta los 24 meses, juegos de ficción muy elementales e iniciales, donde todavía se utilizan objetos que representan a veces una situación o representan algún objeto que no es propiamente el que se está utilizando. Por ejemplo, hacer el ademán de utilizar una jarra que no tiene agua para servir un vaso donde también está ausente el agua, es un juego de ficción donde el objeto, la utilización de una jarra, no es más que el pretexto para simular que está llena de agua y puede servirse a una persona. Estos esquemas elementales de juego de ficción, de jugar a cosas que no existen en la realidad, como en este caso no hay agua, pero finjo que lo hay por hacer un movimiento con un objeto, en ese sentido su ausencia es altamente significativa, altamente, digamos, alarmante de la futura presentación de autismo. Cabe señalar que estos tres indicadores tienen que venir juntos. Si solamente se presenta uno o dos de ellos combinados, no son en realidad sumamente alarmantes de la presencia posterior de un trastorno de autismo que podemos confirmar, sino en realidad pueden presentar solamente un retraso en el desarrollo, a veces comunicativo lingüístico, otras veces social afectivo, pero no en realidad la presencia futura de un trastorno autista. Esto es muy importante, deben estar los tres para que sea altamente significativo de autismo. Del total de 12 niños que fracasaron, que no obtuvieron estos tres, que más bien presentaron estos tres indicadores por ausencia o poca frecuencia, del total de 12, 10 niños fueron confirmados hacia los 20, entre la edad de los 20 meses y 24 meses en lo futuro, con la exacta presencia de un trastorno del espectro autista. Y en cambio, 2 de los chicos que también presentaron estos tres indicadores fueron diagnosticados en el futuro con un retraso grave en el desarrollo, pero no autismo. Es decir, son altamente confiables estos tres indicadores, su ausencia o poca frecuencia, de la futura presencia de trastorno del espectro autista. Vamos a ver la siguiente diapositiva, a ver qué les parece a ustedes, si avanzaré hacia la
poco a poco del diagnóstico a la evaluación y de la evaluación a la intervención. Me quedan solamente 10 minutos para exponerle eso, así que iré a la mayor velocidad posible sin que eso indique que yo no haga cierto énfasis. En el diagnóstico, pues debe haber la presencia de lo que llamamos triada autista. Inevitablemente, bajo DSM-4 o DSM-5 necesitamos que estos pequeños, a los que hemos diagnosticado trastorno del espectro autista, nos presenten indicadores de alteraciones del desarrollo social afectivo, que lo observarán ustedes en la esfera azul. El segundo elemento, alteración del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Y la tercera dimensión alterada e inevitable que tiene que estar presente, sin la cual no podemos dar nosotros diagnóstico de autismo, son los patrones de conducta, interés o actividades limitadas, repetitivas o estereotipadas. En todo caso, encontraremos pues que para presentar un diagnóstico de autismo nosotros debemos de cerciorarnos, debemos tener la evidencia clínica hasta que no existan algunos indicadores biológicos como pruebas de sangre, pruebas genéticas, pruebas de alguna excreción y secreción humana que nos permita hacer el diagnóstico preciso de autismo sin necesidad de observar los indicadores. Mientras eso no exista y que es probable que en el futuro exista, tenemos que ir a un análisis fino, exhaustivo, extenso y preciso de los indicadores conductuales que nos muestran los chicos antes de los 3 años de vida y, de ser posible, antes de los 2 años de vida cronológica, de edad cronológica. Muy bien, de las alteraciones del desarrollo social afectivo, como ustedes lo sabrán, bueno, ¿qué observamos en niños pequeñitos? Por ejemplo, vamos a ver algún indicador importante, ya en la presencia de autismo. Primero, que no parecen existir esos esquemas de interacción social que son típicos de cualquier humano neurotípico, ¿verdad? Por ejemplo, la postura de nuestro cuerpo en dirección a la persona que nos habla o a la persona que nosotros deseamos hablar. La otra, la ausencia o la desaparición, primero su presencia y después desaparición progresiva del contacto visual hacia las personas con las que nosotros nos relacionamos o las personas que desean interactuar con nosotros. Esas parecen estar relativamente ausentes, si no es que muy poco frecuentes antes de los 3 años de edad. Por otra parte, observamos una gran dificultad de los chicos con autismo también en el campo social afectivo para poder descentrarse, es decir, esta capacidad estrictamente humana que parece compartimos solamente de manera muy elemental con otros animales sofisticados, especialmente mamíferos y algunas aves, de pasar su punto de vista al punto de vista de la otra persona. Lo voy a decir de manera coloquial, es ponerse en el punto de vista de los otros. El concepto piagetiano de descentración me parece más pertinente, porque se puede descentrar, podemos descentrarnos de manera perceptual, saber lo que el otro está viendo, intentar saber, comprender lo que el otro está oyendo, lo que el otro está sintiendo táctilmente, lo que el otro está oliendo o lo que el otro está percibiendo como sabor. Se puede descentrarse en eso perceptualmente, pero también se puede descentrar afectiva y socialmente. Tratar de comprender lo que el otro está sintiendo a partir de la situación que vive y de las expresiones externas que muestra una persona es una capacidad de descentración fundamental. Algunos le llaman empatía, otros irán a la noción de teoría de la mente. Prefiero asumir una posición un poco más ortodoxa con los clásicos de la psicología genética, que pertenecen a la psicología del desarrollo en general, como Piaget. Y el término que a mí me gusta es descentración. Me parece que me deja más claro, entendiendo que hay diferentes formas de descentración, de tratar de comprender y atribuir estados mentales o psicológicos a las otras personas, más que solamente concentrarlo en una incapacidad de tipo afectivo social. También se puede tener descentración intelectual, que es lo que el otro está intentando está pensando, qué es lo que el otro está imaginando, etc. Muy bien. Existe por otra parte, como decíamos, alteraciones del lenguaje y la comunicación, y lo clásico que observamos es que en el terreno del lenguaje o está ausente, o está retrasado, o está alterado de los 3 años hacia atrás en el desarrollo normal de la población ordinaria, y lo observamos en el caso del autismo. Debe estar siempre este indicador. Alteraciones como la ausencia completa del lenguaje, aunque lo haya adquirido hacia el año y medio y dominaba con cierta funcionalidad 5 a 10 palabras, pero al cabo de una semana las perdió por completo, de tal manera que ni siquiera ahora puede suplir con gestos o con movimientos
nosotros la comunicación que puede hacer con su ambiente ordinario como papá y mamá, de tal manera que nada más observamos una especie de comunicación instrumental, nos utiliza más como instrumento que como persona. Por ejemplo, nos toma de la mano y nos lleva en dirección hacia el objeto deseado. Por ejemplo, nos lleva en dirección hacia la comida y nos pone precisamente la mano donde está la chapa del refrigerador o la nevera. Es decir, nos está pidiendo que abramos, pero no nos utiliza gestos como señalar, abrir y cerrar la mano, utilizar algún gesto que nos dé significado de que el chico tiene hambre. Es una de las características fundamentales en el caso del autismo. Y finalmente, sé que hay muchas más características, pero tenemos poco tiempo para esto. Iré al siguiente punto, que son patrones de conducta, interés o actividad limitados. Observemos constantemente conductas repetitivas, ¿verdad? Y que parece no tener sentido. Quiero aclarar aquí que estas descripciones no nos legitiman a nosotros a desprestigiar o a no tomar en cuenta las explicaciones. Ese es un punto importante. No es solo vital que nosotros sepamos describir los indicadores del espectro autista, sino al mismo tiempo fundamental definir sus niveles de gravedad o afectación y mejor aún explicarnos. Explicarnos nos lleva a la pregunta de por qué lo hacen y no solamente de que lo hacen. Describir que un niño, por ejemplo, se la pasa aleteando permanentemente durante horas enteras, en nada nos hace más competentes para poder hacer una buena propuesta educativa. En cambio, explicarnos por qué el sujeto hace conductas repetitivas, eso sí nos lleva directamente a hacer las adecuaciones educativas y psicológicas pertinentes para poder apoyar su proceso de desarrollo y aprendizaje para ese pequeño en lo particular. En ese sentido, ahora sabemos que la conducta repetitiva tiene una función básica para los niños con autismo y que balancearse, brincar incesantemente, girar sobre su propio cuerpo, a veces durante horas y sin presentar mareos, o aletear incesantemente, tiene varias funciones, pero una de las más reconocidas es que produce letargo, tranquilidad o relajación. Ese es un punto importante de la explicación. Cuando no lo vemos así, lo único que intentamos hacer como educadores es evitar a toda costa que esa persona siga presentando conductas estereotipadas y utilizamos incluso la sujeción de las manos, de los pies o del cuerpo completo. A veces incluso hemos visto personas que los amarran completamente a camas, sillas o mesas para intentar impedir esa conducta repetitiva, cuando en realidad esta conducta repetitiva lo que está haciendo es un indicador de veras de una ansiedad extrema que trata de regularse a través de repeticiones incesantes que producen letargo, tranquilidad, calma, tal y como nosotros recuperamos la calma al movernos incesantemente, al salir a caminar o al mover incesantemente el pie de arriba abajo cuando estamos ansiosos. Pero nosotros de una manera socializada, obviamente respetando las reglas de lo correcto e incorrecto. Muy bien, en ese sentido voy a la siguiente diapositiva porque se me agota el tiempo y es importante llegar al campo de las propuestas educativas desde mi experiencia acá en el estado de Aguascalientes, México. Primero, el proceso general de atención primero implica pues un diagnóstico preciso y pertinente y ojalá y temprano, antes de los 2 años de edad en lo posible, pero de manera obligada hacia los 3 años de vida por lo más tardío. No es una realidad en nuestros países latinoamericanos y la verdad es que muchos de nuestros chicos con autismo llegan con diagnósticos imprecisos o con la carencia completa de él hasta bien entrados los 6 o 7 años, lo cual es alarmante. Hemos perdido periodos críticos del desarrollo general antes de los 6 años de vida. El segundo momento es la evaluación del espectro. Quiero plantearlo aquí, algo que me falta en esta diapositiva, es indispensable que hagamos evaluación del desarrollo general del niño y no solamente la evaluación de las dimensiones alteradas del espectro autista. Esto es muy importante, evaluar la inteligencia, evaluar el desarrollo intelectual, el desarrollo sensorial, el desarrollo perceptual, el desarrollo motor, que parece no estar definitivamente implicados para el diagnóstico del autismo, se convierte en una obligación para quienes nos dedicamos a atender a chicos con espectro autista. Esto es fundamental porque precisamente las dimensiones que parecen estar poco alteradas son las que nos van a permitir en lo futuro hacer francamente la interacción. Uno no puede partir de lo que no hay, sino tiene que partir de lo que hay. Si una evaluación psicopedagógica de un chico con autismo me indica que el niño no presenta ningún desarrollo, ningún aprendizaje, entonces estoy en graves problemas. O no tengo instrumentos para evaluar lo que sí hace el chico
y solamente tengo instrumentos que me indican que no hace lo que yo estoy pidiendo en las pruebas, entonces estoy en graves problemas. La intervención se parte de lo que hay, no de lo que no hay. En el esquema de evaluación, después de la evaluación del espectro autista y la evaluación general del desarrollo, seguimos a la intervención. De la intervención tenemos que hacer 3 cosas. 1, generar una propuesta curricular individual o adaptada a la situación particular de ese niño. Se encuentre en una escuela especial o se encuentre integrado en un colegio o escuela regular. Y tenemos que basarnos en función de esa propuesta curricular que nosotros hagamos, ojalá de habilidades para la vida. En todo caso en México le llamábamos competencias para la vida. Ese es el punto angular de nuestra intervención educativa. Los chicos no van a la escuela para pasar exámenes, ni siquiera, voy a atreverme a decir esto, van para lucirse con buenos conocimientos, a veces memorizados, de ciencias naturales, de lenguaje, de español, de matemáticas, sino que van para dotarlos de esas habilidades que les permitan enfrentar la vida cotidiana, presente y futura. Si van solo para pasar pruebas o exámenes y obtener una calificación aprobatoria y pasar de grado en grado, entonces estamos equivocados. La verdad es que tenemos escuelas para dotarlos progresivamente de habilidades que le permitan su autodeterminación, su independencia futura y en todo caso, como decía la maestra Alicia, su adaptación a los ambientes presentes y futuros. Son habilidades adaptativas de tipo social, a veces de tipo de autocuidado, otras veces de tipo comunicativo lingüístico, pero lo que nos interesa es entregar a la sociedad un ciudadano que pueda enfrentarse a las exigencias de la vida cotidiana, actuales y futuras. Muy bien. Para esto voy a basarme en la siguiente diapositiva, les describiré las fuentes bibliográficas para elaborar una propuesta curricular adaptada, que viene PCA. Tenemos 3 grandes recursos. El primer recurso, bibliográfico. Necesitamos basarnos en los aprendizajes esperados que se derivan de la obtención del espectro autista o el nivel de afectación que presenta cada chico ya diagnosticado con autismo, para plantearnos los aprendizajes esperados. Es decir, cada niño con autismo merece tener unos aprendizajes esperados específicos para su nivel de afectación. Si nosotros planteamos currículos generales para chicos con autismo o nos forzamos a adaptarnos a la propuesta del currículo ordinario, estamos en graves problemas. En realidad tenemos que hacer ajustes para disminuir la condición de discapacidad social y lingüística comunicativa de los chicos con espectro autista. Vale que el ambiente se adecue a ellos para que progresivamente tengan más habilidades para adaptarse a quienes consideramos humanos sin autismo, ¿verdad? Ese es un punto crítico. La segunda fuente bibliográfica en la que se puede basar un educador para generar una propuesta curricular adaptada son los programas educativos específicos diseñados para estudiantes con autismo, a veces por niveles. Con niveles me refiero a niveles educativos: educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, media superior o superior. Necesitamos pues tener estas 2 fuentes de información. Si las tenemos, podemos diseñar de veras una propuesta curricular muy adaptada para ese chico con autismo en lo particular. No es la función de los educadores normalizar a un chico con autismo, es decir, quitarle su autismo. Si yo condiciono la educación de un chico con autismo que deje de ser autista, entonces en verdad no estoy entendiendo ni la condición del niño, ni tampoco la labor de un educador regular o de un educador que pertenece al campo de la educación especial. La tercera fuente, obviamente, de información para la propuesta curricular adaptada son los programas educativos regulares. Ahora sí, el currículo ordinario que tengamos en cada uno de nuestros países, o en el caso de los que están descentralizados, que no son currículos de país, sino de cada estado en que se divide ese país, pues también son una buena fuente de información. Pero justo en ese orden, maestros. Primero, los aprendizajes esperados según la evaluación del espectro autista. Segundo, considerar los programas educativos ya diseñados por varios autores específicamente para estudiantes con autismo de los diferentes niveles de educación. Y por último, fijarnos en el programa educativo para de ahí retomar algunos aprendizajes que vienen de las asignaturas y poder presentárselos a nuestros chicos con autismo, siempre y cuando sean significativos, social y comunicativamente hablando, y siempre y cuando tengan posibilidad de adquisición.
Si no, pueden anularse. Lo que hay de implícito en esto, maestros, es que para hacer una buena educación de los chicos con espectro autista necesitamos contar con un enfoque flexible del currículo. Si no hay tal, es muy difícil, por no decir imposible, una educación eficaz, útil, funcional, de veras capacitante para poder adaptarse a la vida cotidiana. Adelante, el siguiente diapositivo. Como me he pasado en el tiempo, y aquí lo terminaré de forma muy rápida, elegiré solamente tres de los 8 principios psicopedagógicos que yo planteo basándome fundamentalmente en Ángel River, Byron y Cohen y otros que deduzco a partir de mi práctica cotidiana dirigiendo el área de autismo en mi ciudad. Elegiré solamente el principio 1, el 4 y el 7. El primero, inevitablemente, una vez que ya tenemos una propuesta curricular adaptada, ahora tenemos que saber cómo vamos a conseguir esos aprendizajes que nos hemos planteado para cada chico. Primero, es importante avanzar de un ambiente superestructurado a un ambiente desordenado. Eso va a ser indispensable. Muchas maestras me han dicho que si superestructuramos el tiempo, espacio, material e intención de un niño con autismo, lo estamos volviendo aún más autista, porque de por sí él es flexible, tiene cierta dificultad para adaptarse a los cambios. Yo respondería de esta manera. Recuerden que estos principios son todos dinámicos, pasan de un estado A un estado B. Primero, tenemos que superestructurar tiempo, espacio e interacción. Progresivamente, como dice el principio, lo vamos relativamente haciendo desordenado, impredecible, ya no está superestructurado. Para decirlo así, si al principio tenemos un horario fijo en la escuela, entonces con el tiempo vamos incluyendo de manera sorpresiva algunas actividades que son improvisadas o que estaban por lo menos previstas solo por el educador, pero no por el niño. Y vamos viendo si el niño es capaz de adaptarse a una rutina de horarios, unas actividades que no estaban contempladas en su plan inicial. Y las hemos presentado a través de una agenda visual, lo que va a ocurrir al principio, a la entrada del colegio y al final del colegio, con 5 grandes imágenes, podemos incluir, quitar la que comúnmente correspondería para el día martes y agregamos una nueva y veamos cómo responde nuestro chico con autismo. Esa es una buena alternativa, es un principio psicopedagógico indispensable. La vida no es tan estructurada y predecible como se la queremos mostrar a algunas personas con trastorno del espectro autista, por eso es que vamos haciendo innovaciones, pequeñas sorpresas en la vida cotidiana de nuestros chicos. El cuarto principio dice el número 4, generar experiencias de aprendizaje en contextos naturales cada vez que sea posible. Esto es muy importante. Parece que las personas dentro del espectro autista aprenden mucho mejor cuando nosotros hacemos los ensayos de esos aprendizajes en los ambientes cotidianos y no en los simulados como son los de colegio. Se vale hacer experiencias simuladas en colegio, por ejemplo de matemáticas simulando ir a un mercado. Eso es importantísimo para empezar a dominar algunos aprendizajes de la aritmética elemental que se plantean en matemáticas del nivel de primaria, ¿verdad? Pero eso no nos garantiza que ese niño va a generalizar o utilizar ese aprendizaje de la escuela cuando ya vaya a un mercado, tienda o tianguis, como se utiliza en México, que son de veras mercados al aire libre, que los pueda utilizar de manera efectiva. Es posible que el aprendizaje se quede circunscrito a hacerlo solamente en la escuela, pero que no pueda hacer actividades de compra-venta y cálculo elemental aritmético cuando lo llevamos a la vida real. Por eso, con aprendizajes naturales se refiere a estar en los ambientes más cotidianos, más cercanos, más comunitarios, más de su colonia o barrio donde se desarrolla ese pequeño con autismo. Si yo voy a plantear, por ejemplo, pasar calles y se lo voy a explicar que la forma segura de respetar el pasar calles, el deambular por las calles de la comunidad a través de diapositivas, no es nunca tan efectivo como llevarlo a pequeños paseos con su grupo a recorrer el ambiente más cercano a la escuela para cruzar calles, no correr riesgos, empezar a hacer las situaciones de la vida cotidiana social más elementales como saludar a los extraños o preguntar por el nombre de ciertas calles. Eso es mucho más efectivo que enseñarlo de veras a adaptarse a una especie de educación vial a través de diapositivas, ¿verdad? Uno no le enseña a los niños a andar en bicicleta mostrándoles toda una presentación en PowerPoint. Les enseña a través de la práctica concreta, la realidad, montarse en una bicicleta y empezar a partir de ahí a moldear el aprendizaje necesario para lograr el objetivo. Y la última,
El principio 7. Inicialmente el ambiente se ajusta al alumno y esto es muy importante y progresivamente cierra este principio, es decir, el alumno se va ajustando a las exigencias del ambiente. Esto es vital. Si condicionamos, como dije antes, nuestra educación a que el niño sea normal como los demás niños de la edad cronológica que le corresponde, entonces no estamos haciendo ninguna política educativa ni ninguna intervención educativa inclusiva. Estamos siendo excluyentes en todo caso. He visto cantidad, por ejemplo, de maestros de comunicación que obligan en la primera sesión a sus chicos con autismo a ver directamente a la cara y acomodar su postura en dirección frontal hacia su terapeuta de comunicación y lenguaje. Si el chico inicialmente no quiere observar a los ojos, no debe observar a los ojos. Progresivamente se va consiguiendo en la medida que la intervención a través del juego y la intervención a través de formas de comunicación indirecta y no frontal le van permitiendo estar confiado en esa interacción con esa persona como para asumir una posición corporal directa y un contacto visual cada vez más cercano a lo que esperamos para cada edad. En ese sentido, primero, nosotros nos acomodamos a él. Él quiere estar, se siente más cómodo estando en el colegio solo que acompañado, primero solo. Progresivamente le vamos planteando un acercamiento hacia las formas de convivencia más comunes o grupales. Puede estar solo y eso no es una política de exclusión, eso no es un principio de exclusión. Está solo porque respetamos que se siente más cómodo al principio así, pero progresivamente le vamos pidiendo que se acomode a nosotros. Primero, le respetamos su asimilación, progresivamente le exigimos acomodación en términos pelletianos, ¿no? Ese es el sentido y aplica para todos. Ahora vamos a la última diapositiva y estos son los 6 principios, los 6 ejes prácticos en los que debe guiarse la consecución de una propuesta curricular adaptada desde mi punto de vista. Para no planteárselos como métodos por separados, yo lo he unido en ejes prácticos. Y en lugar de hablar de método PEX o TEACH para la comunicación y el lenguaje, pues entonces yo se lo refiero como estrategias de comunicación eficaz, organización espacial, estrategias de organización temporal, el 4, estrategias de interacción social eficaz, el 5, técnicas de análisis conductual aplicado o ACA por sus siglas en español, ABA por sus siglas en inglés. Me parece que no hemos podido deslindarnos de ello, pero es un punto pues importante de soporte a la intervención educativa. Y el 6, procedimientos lúdicos o juegos que actualmente marcan la vanguardia, porque lo que estamos intentando hacer en términos de desarrollo para los chicos con autismo es reconstruir el desarrollo que no ocurrió de la manera en como lo notábamos digamos neurotípicamente esperado, y entonces a partir del juego intentamos que esas funciones psicológicas empiecen por lo menos a desestancarse y progresivamente a avanzar en el desarrollo, es decir, a sofisticarse en el desarrollo, ¿no? Este último punto es vital y me parece que va a marcar desde ahora y en lo futuro las vanguardias de la intervención educativa. En todo caso, no perdamos de vista, maestros, terapeutas, psicólogos y quienes estén escuchando, que la intervención educativa, en el caso de los niños con autismo, tiene que viajar entre 2 puntos sumamente compatibles pero diferenciados: diseñar aprendizajes y estimular desarrollos. Que nadie se finque solamente en el aprendizaje porque terminamos produciendo entrenamientos. Nada más hacemos amaestramiento del niño para que consiga lo que nosotros como educadores le imponemos. Más bien, nosotros le definimos el currículo según lo que creemos que necesita y no respetamos la condición del niño. Y la otra es que necesitamos hacer compatible el aprendizaje con el desarrollo. Una cosa es desarrollar la imitación en el desarrollo social y otra cosa es que esa imitación se utilice, por ejemplo, para que el niño pueda replicar las acciones que le muestra su maestra para dominar, por ejemplo, un lápiz y escribir sus primeras grafías. Eso es aprendizaje, lo último. Lo primero fue el desarrollo de la imitación. Desarrollo siempre es más general que aprendizaje y debemos de hacer una propuesta pues muy equilibrada entre desarrollo y aprendizaje. Psicólogos, logopedas, maestros de comunicación y lenguaje, maestros de educación física, terapistas ocupacionales o psicomotricistas deben encaminar sus esfuerzos a promover el desarrollo psicológico por áreas y funciones de nuestro chico con espectro autista. Y los maestros dedicarse a enlazar ese desarrollo con aprendizajes de tipo funcional para la vida, es decir, que le permitan adaptarse a las exigencias actuales y futuras de su comunidad más cercana.
Ese es el principio. No hay más tiempo, todos los principios son importantes. Aquí lo voy a dejar, no hay forma de presentarles algo más. Termino mi exposición presentándoles una forma de comunicación vía electrónica conmigo en la siguiente diapositiva. Si alguien desea comunicarse, esta es la dirección. Gracias. Muchísimas gracias, Mario.